la paz. La expresión de las emociones y las ideas a través de la música. Quiéreme, 1440 de AM. ¿Te indigna la violencia y el crimen? Marcha por la paz este domingo 31 de mayo a las 10 de la mañana. La cita es en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Participa en esta marcha. Sé parte de la fuerza ciudadana para exigir paz a las autoridades y apoyar a nuestras Fuerzas Armadas. No permitas que la violencia y el crimen se adueñen de nuestro país y de nuestro destino. Te esperamos con tu familia y amigos este domingo en el Ángel. Viste de blanco. Apostemos por la paz. Desde la cosmopolita Ciudad de México, una estación llega a todos los destinos. XEESP, Quiéreme, 1440. Transmite con una potencia efectiva radiada de 25.000 watts en el 1440 de amplitud modulada. Señal de origen Montecito número 59, Colonia Nápoles, México, Distrito Federal. Quiéreme, 1440, plataforma radial base de Grupo 7, División Radio. Te invitamos a venir a tomar la Cena del Señor este lunes 1 de junio de 7 a 9 de la noche en Comunidad Cristiana Filadelfia, en Misterios 576, Colonia Industrial, muy cerca de Plaza Tepeyac. El Ministerio Amístate con Dios, Pastor Chino Ríos, y Programación Cristiana Voz de Paz, te invitamos a participar donando desde una Biblia en adelante para la obra misionera, llevando la palabra de Dios a pueblos marginados y necesitados de nuestra República Mexicana. Visite la Sociedad Bíblica en sus dos direcciones, Liverpool 65, Colonia Juárez, o Independencia número 36, Colonia Centro, de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábados de 10 a 2 de la tarde. Hay un precio especial para este ministerio. Para mayor información llame a los teléfonos 3871-9031 y 3871-9032. Iglesia Monte Hermón le invita a sus reuniones. Domingos culto general 5:30 de la tarde. Martes de oración 6:30 de la tarde. Jueves culto general 6:30 de la tarde. Ven, te esperamos. Dios quiere sanarte y liberarte. Hay un milagro de Dios para tu vida. Mayores informes, comunícate con el pastor David Manzano García. Teléfono 5341-6231. Celular 5526-900855. O al correo electrónico davidmanzanog@hotmail.com. Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 1 minuto en la Ciudad de México y usted escucha la programación cristiana Voz de Paz en Quiéreme 1440 de AM. Le invitamos a que se quede con nosotros en unos segundos más. Ya comienza Levántate y Resplandece. El tema del día de hoy, David en el desierto, la victoria en el desierto. Nuestras conductoras, Elizabeth Rojas y Susan Colorado. El invitado, el anciano Adán de Lucio y Daisy Campos. En producción, Patti Hernández, y en los teléfonos 1035-0043, Yasmín Peralta y Lucía Cabrera. Levántate y resplandece. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Levántate y Resplandece, un programa producido por la Iglesia del Señor. Y bueno, mi nombre es Elizabeth Rojas. En este día estaré acompañada por Susan Colorado, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Susan? Buenos días. Buenos días, Elizabeth. Y este domingo, 31 de mayo, queremos invitarle a que no le cambie. Estaremos con usted a partir de este momento, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 9 de la mañana, como cada domingo, a través de la 1440 de amplitud modulada. Y bueno, pues les invitamos a que se queden con nosotros. Y nuestros teléfonos en cabina son 1035-0043. Nos pueden marcar, estamos
a su disposición. Y en la Iglesia del Señor de lunes a viernes estamos en el 5581-9947 y terminaciones 53 y 54. En internet estamos en www.vozdepaz.com. Y bien, esta serie de Salomón que estamos tratando en estos programas, nuestro tema del día de hoy, esta mañana, abordaremos el tema David en el desierto, la victoria en el desierto. Así es de que le invitamos a que nos acompañe. Estamos en cabina con nuestros invitados, el anciano Adán de Lucio, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas. También se encuentra con nosotros Daisy Campos. ¿Qué Hola, tal? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y vamos a entrar de lleno con el tema. Vamos a hacer lectura, Susan, de lo que hoy vamos a tratar. Es David en el desierto, y la palabra de Dios dice en 1 Samuel 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró a David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó, siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó a Saúl y a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron en un lugar de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Amén. Y bueno, pues vamos a darle un poquito de pausa a nuestros invitados con la primera parte de este capítulo. Y bueno, el objetivo es aprender que todos pues tenemos un desierto. Y bueno, pues ahí le damos la palabra al anciano Adán. Sí, bueno, aquí narra la lectura, el pasaje que ahorita leíamos, que, bueno, David lo conocemos, hemos estado hablando de él, que era un guerrero, un hombre con un corazón parecido al de Dios, y que estaba en contra de la injusticia. Por eso vio que al momento de que en Keila los filisteos estaban ahí haciendo mala obra, pues bueno, él consultó a Jehová y le dijo que sí debía él ir y pelear contra los filisteos. Pero bueno, habla ahí y va narrando que muchas veces cuando nosotros vemos que nuestra vida está en una línea creciente como la de David, y que él tenía cierta estabilidad y que su gente creía en él y se gozaba él de los triunfos y victorias que Dios le daba,
pues bueno, ahora se presenta una circunstancia importante, yo digo que dentro de la vida de David. Recordemos que Saúl tenía desde que David había ganado, digamos, más adeptos porque combatía y ganaba grandes batallas, pues bueno, el celo de Saúl lo llevaba hasta que quería matarlo, ¿no? Y bueno, ahí ahora se presenta esa oportunidad para Saúl. Él creía que Dios le daba una oportunidad a Saúl de poder ahora gozarse, digamos, de la muerte de David, mas no fue así. Pero por el lado de David, bueno, yo veía que bueno, él creía que a lo mejor ya llegaba a su fin de David, ¿no? Él creía, yo digo, que lo que parecía brillantez ahora se tornaba oscuridad, porque y aparte Jehová se lo había confirmado, le decía que él lo iba a entregar, digamos, a las manos de los vecinos de Keila, lo iba a entregar a las manos de Saúl, y bueno, pues yo digo que por la cabeza de David pasaron muchas cosas, ¿no? Bueno, al ver David que corría peligro, y al ver Saúl que pretendía matarlo, David se ve orillado a huir al desierto. Y ahí es donde yo digo que empieza precisamente el clímax de nuestro tema del día de hoy. ¿Por qué hay veces que Dios, o hay veces que decimos que nuestra propia vida se ve orillada a hacer como una pausa, o a hacer como un detenimiento ahí de nosotros y meternos a un desierto? Recordemos que el desierto es algo donde no hay nada, donde no existe, digamos, que cosa que nos pueda distraer, más que nada más centrarnos en nosotros mismos, o en centrarnos en esa comunión que nosotros podemos tener con Dios. Y ahí es donde empieza a lo mejor el momento para reflexionar, el momento para hacer un recuento de nuestras vidas, el momento de hacer qué es lo que hemos logrado, qué es lo que hemos hecho. Ahí es donde digo que David se estacionó por un momento junto con su gente. Dice que estuvo ahí en un lugar desierto, sí, pero era con murallas fuertes, ¿no? O algo así, donde no podían tocarlo, no podían entrar ahí hacia él. Pero yo digo que en ese momento Dios le da la oportunidad a David de meditar, ¿no? Sobre su vida, sobre sus logros, sus victorias y a lo mejor sus cosas malas que había hecho también David. Por eso yo digo que es importante que todos entendamos el día de hoy que todos tenemos un desierto, sí, pero que va a ser de edificación para nuestra vida. Y habría que decirle a la gente que nos está escuchando por qué un desierto. Habría que hacer la comparación de lo que es un desierto para poder entender esos desiertos que podemos tener en nuestra vida. Los desiertos son ambientes, los ambientes más inhóspitos y hostiles del planeta. Uh-huh. Tienen algunas características fundamentales como carencia de recursos básicos, falta de puntos de orientación, exposición de las condiciones más extremas, soledad. Entonces, si vemos cómo es un desierto como tal y lo trasladamos a cuando nosotros estamos padeciendo esos desiertos, son épocas y tiempos muy difíciles, que es precisamente lo que está apuntando el hermano Adán cuando David llega al desierto. Y ahí bien vale la comparación de que hay escasez. O sea, no se tiene nada en absoluto, ¿no? Por eso digo que ahí es donde entra precisamente la intimidad nada más entre uno y en este caso Dios. Ahí es donde nosotros debemos de empezar a hacer ese recuento de lo que hemos hecho, de lo que podemos nosotros, o por qué llegamos a esa circunstancia. Hay veces que el mismo Dios nos cierra, digamos que puertas o caminos, nos lleva a un solo lugar donde nosotros podemos conocernos a nosotros mismos, de qué fuimos capaces, qué habilidades tenemos, qué talentos, pero también qué defectos hemos tenido y por qué llegamos a esa circunstancia. Y bueno, ahí es donde tenemos que ser valientes, dice ahí la palabra, y tenemos que armarnos de cierto valor para poder salir avante a esa circunstancia. El desierto no es meramente un lugar donde nosotros podemos llegar a tener fin. El desierto es un pasaje de nuestra vida nada más.
Y es que podemos ver precisamente que en la Biblia Dios el desierto lo ha usado como un escenario para formar precisamente el carácter de sus siervos. Y eso es muy importante, pues quien sobrevive al desierto difícilmente se dejará vencer a la primera prueba que se le presente. Entonces, en cada ejemplo que tenemos en la Biblia podemos darnos cuenta que a Dios le gusta este escenario. Sí. Le gusta este escenario para que sus siervos crezcan, como lo hizo en este caso con David, que forjó su corazón en el desierto precisamente. La primera parte del pasaje que leíamos habla pues de esa relación que tenía David. O sea, David tenía una comunión plena con el Señor. David, de acuerdo al corazón que tenía, el primer versículo habla de que él sintió ahí como que en su corazón un rechazo a la injusticia. Había ahí, los filisteos estaban dañando esa área de Keila y él sintió rechazo. O sea, eso habla de que él tenía un corazón precisamente parecido al de Dios y que rechazaba la injusticia. Y él consultaba a Dios, él le preguntaba directamente a Dios qué tenía que hacer, qué procedía. Él estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Él sabía cómo actuar, sabía que no podía nada más guiarse por sus sentimientos y emociones. Él tenía que tener la respuesta de parte de Dios para ejecutar, digamos, ciertas acciones. Y él sabía que iba a obtener la victoria porque el mismo Dios le dijo, tú ve y yo te voy a poner en tus manos a los filisteos. Él sabía que iba a ser victorioso, o sea, él tenía un corazón, él estaba entendido de acuerdo a Dios, él caminaba, digamos que de la mano, estaba sujeto con Dios, pero decimos, bueno, pues él tenía todo, ¿por qué ahora Dios permite que fuera al desierto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el título también de esta serie que se llama La victoria en el desierto, porque los primeros 15 capítulos que leyó Eli hablan sobre la victoria de David cuando rescató a Keila. Sí. Pero a veces uno pensaría que es normal después de haber cometido un error pasar un desierto para aprender tal vez la disciplina de Dios. Pero este tema habla de cómo a través de una victoria después Dios trata con nosotros y nos sigue cuidando, ¿no? Una victoria en la cual después vas a pasar por un desierto, pero un desierto en el cual vas a bendecir a Dios, ¿no? O sea, creo que parte de subtítulo o tema del día de hoy es tan importante que a veces todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando como siervos, al tener una victoria y después pasar por un desierto, hay muchas cosas que pasan en tu mente y en tu corazón y alrededor de las personas que están al lado tuyo, hermana de. Sí, la verdad es que tenemos que recordar que esto del desierto puede pasar en diferentes etapas de nuestra vida. O sea, que tal vez no es cuando conocemos a Cristo o cuando nos sentamos que ya estamos bien preparados. De hecho, no lo podemos asociar con cosas que vienen ahora en la actualidad que tienen que ver con depresión, para nada. Al contrario, lo que pasa es que Dios empieza a hacernos como unas lijitas, ¿no? Y hay lijas que finalmente te duelen más porque te raspan más y te quitan cosas. Hay lijas que te duelen menos porque son más pequeñas, pero eso que te deja pasar el Señor en ese desierto es donde finalmente tú te sientes hasta cierto punto sin ganas de. Y aquí hay dos formas, yo he visto que hay dos formas de pasar el desierto. Una, estar preparado y decir, bueno, ahí viene, y saber que tú estás en Cristo, y otra, pues aventártela tú solo y finalmente ya cuando tú reconoces a Dios es cuando dices, bueno, entonces sin Dios no puedo hacer nada. Y Dios te prepara, o sea, te está pasando por ese tiempo y no nada más a ti, puede ser junto con tu esposo, tu esposa, junto con tu familia, ¿no? Para que todos puedan tener precisamente y entender la protección de Dios, la soberanía de Dios, todo lo que tenemos de parte de Dios. No, y además podemos entender que Dios quiere sacar fortaleza para nuestra vida, quiere que crezcamos. Podemos ver que hasta los más grandes hombres de Dios fueron formados en el desierto. Ese fue el caso de Abraham, de Moisés, del propio David, de Elías, de Juan el Bautista, Jesús. Y del propio Jesús. Amén, sí. Del propio Jesús. Entonces, el desierto es una etapa formativa. Exacto. Sí, exactamente. Formativa que finalmente, como tú lo dijiste, Eli, al principio del programa, que dice que te deja una enseñanza, ¿no? Y esa enseñanza, créeme que te va a hacer, pues, ante todo, pues, aún más fuerte. Y Dios nos quiere llevar a más. Decía, que Dios nos quiere llevar a más en todo momento. Precisamente por eso te permite pasar por ese desierto.
Y yo creo que con las personas adecuadas en el desierto, yo creo que cuando uno está en el desierto, se acuerda de todo lo que hizo antes, porque lo que viene por delante, Dios tiene el control, porque no sabes lo que va a venir delante, solo te han dicho que hay un desierto. Y a mí me llama la atención el hecho de que a veces nosotros estamos en el desierto y en una situación o una crisis difícil y nos acordamos de lo que hicimos antes. A lo mejor David, Señor, yo te hice caso. Consulté 2 veces, no me dejé intimidar por los hombres que estaban alrededor mío y liberé a Keila de los filisteos. Mas aún así, tú has decidido meterme en este lugar, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las cuales pensar en el desierto, ¿no? Y las cosas que vienen en el futuro, pues solamente Dios tiene el control, porque solamente ves el desierto y la mano de Dios. Aquí el propósito, digamos, que David encuentra para irse al desierto, pues era huir de Saúl. O sea, porque él veía que la muerte estaba ahí inminente, ¿no? Y el mismo Dios le dijo, sí te voy a entregar, ¿no? Sí va a bajar, sí va a descender Saúl. Entonces, como diciendo David, bueno, ahora sí que me lo vas a echar, después de que yo gané y ando librando victorias y ando ganando y todo esto, pues me pones en manos de Saúl. Pero bueno, él se orilló ahí precisamente, quizá huyendo, y hay veces que nosotros no entendemos en nuestras vidas las circunstancias, hay veces que le echamos la culpa a todo, pero no entendemos cuál es el propósito que Dios tiene. En este caso, Dios usó, digamos, ahí la persecución de Saúl para que David fuera formado nuevamente en el desierto, ¿no? Acordémonos que el propósito de Dios en David pues, era que fuera rey. Entonces él tenía que pasar por estas situaciones, porque, vamos, a lo largo de nuestra vida, si nosotros vamos teniendo victorias, vamos obteniendo éxitos, vamos logrando metas, vamos cumpliendo objetivos, hermanos, hay muchos que están en contra de que nosotros crezcamos, hay muchos que están en contra de que nosotros no sobresalgamos, pero que lleguemos a cumplir la voluntad de Dios. Entonces ese es el enemigo. En este caso Saúl juega el papel del enemigo, es el que pone, digamos, la traba para que David no cumpla el propósito divino, ¿no? Y se suma ahí el pueblo de Keila, que al final de cuentas es otra parte difícil en su corazón. Hay un salmo por ahí en el cual David externa lo que sintió en ese momento, cuando después de haberlo salvado de haberlos ayudado, se unen o de alguna manera se van a unir de acuerdo a lo que Dios dice para entregarlo, ¿no? Una parte difícil en el corazón de David, que a pesar de haber hecho la voluntad de Dios, ellos lo iban a entregar a Saúl, ¿no? Y tenía que huir de ahí, hermana Daisy. Y finalmente la verdad es que nosotros no podemos entender, yo lo asocio con nuestros hijos, ¿no? Que los tenemos que dejar crecer, que muchas veces los queremos poner en una burbuja y que si va al metro o al pecero y demás, que no le pasa nada, y que los tenemos que dejar crecer, y así es Dios. Finalmente lo que pasó aquí con Saúl, dijo, te lo advierto, o sea, va a pasar y va a venir. Y dices, pero ¿cómo yo, Señor? Dices que serás probado, porque tienes que crecer y tienes que ser probado en estas áreas de tu vida. La verdad es que este tema viene muy ad hoc a lo que estamos pasando nosotros en nuestra vida. Nos reímos que ahora que nos dijo, ¿qué crees que nos tocó compartir? El tema del desierto. Tenemos una situación así tremenda en nuestra vida que hemos ido pasando, y personas nos dicen, ¿de verdad? ¿En serio todo esto les ha pasado? Y yo lo veo aquí, digo, bueno, es que lo estoy leyendo y lo leo y veo todas las cosas asociadas a nuestra vida, lo que nos está pasando últimamente, ¿no? Y entonces dices que Dios nos está probando. Y decía yo a una hermana, no cabe duda, hermana, que yo sé que Dios los quiere llevar a más. Y le decía, ¿sabes qué? Hace tiempo, a lo mejor un mes, esta palabra hubiera sido normal. Pero el día de hoy le dije, tu palabra me da esperanza. Eso fue lo que le dije, porque yo sé que esa palabra venía de parte de Dios. Porque yo sé que Dios nos quiere llevar a más en todas las áreas de nuestra vida, por eso tenemos que ser probados, por eso tenemos que pasar por este desierto. Y es que sucede que debemos de tener muy entendido que Dios aprovecha todo para bien. Amén. Que quizá a nadie le gustan los procesos, todos queremos recibir las recompensas, pero no queremos pasar por el proceso. Y debemos entender que Dios quiere bendecir, tiene el deseo de perfeccionarnos a través de este proceso que estamos pasando. Ese es su plan en todo momento. El cristiano tiene que entender que tenemos que caminar hacia la perfección. Dice la palabra que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Sabemos que nosotros aquí somos imperfectos en este mundo. Mientras nosotros estemos aquí, vamos a ser imperfectos, pero tenemos que caminar a la perfección.
De hecho, me acuerdo mucho cuando yo recibí la visión, precisamente liderazgo, me decían que yo en la espalda tenía un letrero que decía en construcción. Y así estamos cada uno de nosotros. Por eso es que Dios nos pasa a través de un desierto. Estamos en construcción y ese desierto nos va a ayudar a tener un nivel mayor de perfección. Pues hay que recordar y hay que tener bien presente, como dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y yo tengo una pregunta ahí, para los que viven en el desierto como para los que aconsejan en el desierto, porque yo creo que todos hemos tenido ahí alguien que nos pregunta, ¿he hecho algo mal, hermana? ¿Hice algo mal? ¿Estoy haciendo algo mal para cambiarlo y que mi situación cambie? Esa sería mi pregunta para el anciano, tanto de un lado para el otro. A veces, ¿cómo tenemos que aconsejar cuando alguien está en un desierto? Y cómo la persona tiene que vivir cuando pasa en un desierto. Lo que más vale para el que aconseja es desde luego que escuchar la palabra de Dios. Y la palabra es clara en cada uno de nosotros. Hay veces que sí hacemos mala obra y tenemos ciertas circunstancias. Y para el que recibe el consejo, tiene que ser obediente. Desde luego que tiene que poner en manos de Dios su vida, tiene que poner en manos de Dios la gente que va a ser usada. Pero hay que ser obediente. Si David no hubiera sido obediente, estoy seguro que no hubiéramos tenido nosotros a ese Jesucristo que llegó a nuestras vidas. Si no hubiéramos logrado, o en este caso David no hubiera logrado tener, digamos, esa comunión con Dios, pues lógico que tampoco hubiera sido, o se hubiera cumplido el propósito que tenía Dios. El aconsejante tiene que estar sujeto a Dios. Y él, que recibe consejo, tiene que ser obediente a la palabra de Dios, así lo diría yo. Yo creo que también hay aquí algo importante, ¿no? Que cuando tú aconsejas, te tienes que poner en el lugar del otro. Porque la verdad es tan fácil decir, ay, tus problemas son pequeños, ¿cómo es posible que no puedas pasar? O no tiene nada de importancia, o que no estás tomado de la mano de Dios, o que no conoces la palabra. Eso es muy fácil decirlo. Porque cuando te pones en el lugar del otro, un minuto, un segundo, es cuando lo puedes entender. Y siempre que nosotros aconsejamos, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Porque minimizamos las cosas y hasta muchas veces nos volvemos religiosos en decir, ay, ¿no conoces a Cristo? ¿Que no has leído la palabra? ¿Que no dice que bienaventurada? ¿Que no eres la princesa de Dios? No, lo que pasa es que cuando debemos entender que cuando estamos en el desierto, nosotros nos volvemos hasta sordos. Muchas veces hasta creemos, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Entonces, ¿por qué tantas cosas que cumplo, o nosotros creemos cumplir, y finalmente no está pasando nada? Y bueno, el desierto puede destruirnos o fortalecernos. Ahí vamos a dejarlo, vamos a hacer una pausa. Cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Y es momento de recordarles nuestras formas de comunicación, Susan. Sí, nuestros números en cabina, 1035-0043. En internet estamos en www.vozdepaz.com. Estamos hablando la victoria en el desierto. Levántate y resplandece. O recorremos juntos. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo 2 veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01800 4623 6346. Comisión Nacional Forestal, Semarnat. La escuela de tiempo completo es una institución donde entran los niños desde las 8 de la mañana y salen hasta las 4 de la tarde haciendo diversas actividades como es educación física, computación, tienen lo que es comedor, es una dieta sana, es una excelente idea. Hoy en México ya se encuentran operando 23.182 escuelas de tiempo completo. PRI, trabajando por lo que más quieres. Candidatos a diputados federales del PRI. Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD. Hoy te quiero hablar a ti, que aún no decides por quién votar. No podemos seguir así. Tú y yo sabemos que México necesita un cambio. Cuando los cambios se hacen de manera valiente, responsable y pensando en todos, se pueden lograr. El PRD es fuerza de cambio. Siempre actuamos de frente y sabemos gobernar. Por eso, hoy te invito a que consideres votar por el PRD. Tu voz es nuestra voz. Vota PRD.
señor presidente. Usted nos prometió vivir tranquilos y con seguridad, pero hoy me siento más insegura que nunca. Usted ha hecho muy poco. Por eso, esta vez no votaré por su partido. ¿Quiere saber por quién voy a votar? Vota PAN. Muchas estaciones tienen de chile, de mole y manteca. ¿Pero qué frecuencia tiene todo? Fácil. Quiéreme. 1440 de AM. Yo soy Pepe. Yo soy Toño y somos... Yo soy Ana. Yo soy Mari y nosotras somos empresarias. Empresas como las nuestras le dan empleo a 9 de cada 10 mexicanos. Que no solo les ayudan a superarse, también les brindan bienestar a sus familias. Por eso, México necesita más empresas para generar más empleos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Desde la cosmopolita Ciudad de México, una estación llega a todos los destinos. XEESP, Quiéreme, 1440. Transmite con una potencia efectiva radiada de 25.000 watts en el 1440 de amplitud modulada. Señal de origen Montecito número 59, Colonia Nápoles, México, Distrito Federal. Quiéreme, 1440, plataforma radial base de Grupo 7, División Radio. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor. Regresamos a Levántate y Resplandece, un programa producido por la Iglesia del Señor, y estamos en cabina en el 1035-0043 en la Iglesia del Señor. Y también puede llamarnos a la Iglesia del Señor al 55 81 99 47, terminaciones 53 y 54, también en internet en www.vozdepaz.mx. Esta mañana estamos hablando de David en el desierto, la victoria en el desierto, y vamos a continuar con nuestro programa. Habíamos hecho una pausa donde decíamos que el desierto puede destruirnos o puede fortalecernos. Hermano Adán. Ahí es donde tenemos que reconocer el poder que Dios puede tener en nuestras vidas. Si nosotros lo aceptamos, seguro estoy de que el desierto va a ser meramente formativo, como nosotros lo llamamos, va a ser de edificación en nuestras vidas y nos va a pasar o nos va a ayudar a pasar a otro nivel de perfección del cual hablamos. Pero si no somos obedientes, si no nos tomamos de la mano de Dios, puede ser destructivo. Puede llegar a que ahí cese nuestro propósito, ¿no? ¿Y cómo sería este desierto en el que estuviéramos pasando? Porque Dios no quiere que lo que Él quiere es fortalecernos, pero quiere también que este desierto sea un lugar de adoración, de alabanza, de júbilo. No tenernos con la capa caída y tristear por todos lados, en todos los rincones, hermano. Ahí es donde entra nuestra obediencia al primer mandamiento y principal, que es amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Y si nosotros tenemos a Jesús, a Dios en nuestro corazón, estoy seguro que aunque estemos en la adversidad, estemos en la tribulación, estemos lo que estemos pasando, vamos a voltear los ojos a Dios. Ahí es donde entra precisamente la alabanza, la adoración. Amar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad, habla de que en cualquier situación nosotros podemos hacerlo, actuar de cierta manera como Dios le agrada. O sea, no destruirnos, que no se robe, dice la palabra, que no nos robe la paz, la situación, que no nos quite el gozo, ¿no? De poder nosotros manifestar de que estamos con Dios. Es algo que yo digo que David lo tenía, por eso él pues fue salmista, ¿no? Porque él se gozaba en la guerra, se gozaba en la victoria, se gozaba a lo mejor también en la derrota, se gozaba también ahí en la escasez. O sea, él siempre hacía alabanza al Señor, siempre le daba la gloria y la honra a Él, porque él sabía que las cosas buenas estaban por venir, ¿no? Y a mí me sorprende mucho el que uno diga, yo doy gracias a Dios por un desierto, pero debemos entender que en el desierto
En este caso, era muy difícil que Saúl pudiera encontrar a David. O sea, que era un lugar difícil de llegar, inhóspito, con cuevas, difícil también para David para sobrevivir, pero era difícil encontrarlo. Aún al enemigo le costaba trabajo accesar a donde estaba un hijo de Dios. Y a veces nosotros no vemos esa parte en el desierto, que al enemigo le cuesta trabajo llegar a donde tú estás. En el desierto yo hago esta pregunta: ¿quién trata con nosotros? Y la vuelvo a lo mejor a hacer énfasis: ¿Dios o el enemigo? Porque a veces vemos muchos espejismos en el desierto, no sabemos diferenciar muchas cosas de las que hay. Entonces debemos de estar seguros que en el desierto trata Dios con nosotros. Hermana Daisy, no es el enemigo, porque es el enemigo, no, ¿quién trata con nosotros en el desierto? Como tú lo dices, la verdad es que es Dios el que está quitando cosas que estorban para él, para nuestro crecimiento, ¿no? Y en un desierto, precisamente lo que nosotros pensamos que pues no hay nada y no hay ni agua, eso es lo que dice la palabra. Todo aquello que tú aprendiste es lo que tienes que hacer en este momento. O sea, todo aquello que tú escuchaste, en lo que tú serviste y demás, y esa agua de vida es lo que te hace que finalmente tú puedas o tengas la fuerza para poder salir adelante, ¿no? Porque en muchas ocasiones a lo mejor yo quisiera que todas las personas a las que hemos compartido, o tal vez nuestros amigos en el ministerio, se acercaran, pero tal vez Dios no permite que sean ellos, permite que sean otras personas las que te den aliento, las que te vean, las que digan, o sea, sensibles a lo que tú sientes, ¿no? Como en este caso Jonathan lo hizo con David. Jonathan, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le reconfortó en Dios. Claro. Finalmente nosotros siempre estamos esperando que las mismas personas sean, pero no es así. Dios tiene un propósito aún en otras personas para que nosotros podamos escuchar lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Y de lo que nos vamos a tomar precisamente no es de que nosotros estemos pasando adversidades, y lo vemos, como tú dices, vemos espejismos en muchas situaciones, porque cuando pasamos a un desierto debemos de entender que no es una sola situación, porque si fuera una sola situación, entonces no sería un desierto. Son muchas situaciones en tu vida, en todas las áreas de tu vida, eso es. Y yo creo que la amistad de Jonathan es tan valiosa y auténtica que uno no le hace pensar a David que lo que ve es una fantasía, es una realidad, es una situación difícil, está arriesgando su vida, logró llegar a él. A veces, como comentaba Daisy, tus verdaderos amigos logran atravesar esas situaciones difíciles porque Dios lo permite para darte aliento, ¿no? O sea, podemos entender cómo Jonathan, siendo hijo de Saúl, sí logró atravesar lo que Saúl no, pero era porque era decisión de Dios. Dios tiene control de todo y sabe que también nosotros en esos momentos necesitamos de esa compañía y de esa confort para nuestra alma y nuestro corazón. Y además que, bueno, sabemos que David, teniendo esa comunión con Dios, él siempre lo consultaba, pero habla Susan de que en ese momento, estoy seguro que a lo mejor no gritaba de gozo y de alegría lo que estaba padeciendo Saúl, ¿no? David, pero en su momento estoy seguro que David tenía también esa paz, o sea, él sí tenía esa esperanza. Él estaba esperando, yo creo que en algún momento que él iba a recibir la dirección de Dios, y fue usado Jonathan precisamente para recibir la dirección y qué es lo que él tenía que hacer. Pero es importante que nosotros tenemos que saber esperar también en Dios. Es algo dentro del cristiano que tenemos que esperar. Y hay algo que hay veces que nosotros nos roba la paciencia, nos roba la templanza y no esperamos y actuamos de mala manera y queremos salir del desierto a nuestra voluntad, sin esperar la voluntad de Dios o reconocer la dirección que nos va a dar Dios a través de su Santo Espíritu para salir avante a ese desierto, ¿no? Fíjate que lo que estás diciendo finalmente nos lleva a que nosotros nos perdemos en el desierto, ¿no? Nos olvidamos de eso, o sea, estamos tan, no sé, enfocados en querer salir, que nos olvidamos de a quién tenemos que pedirle ayuda. Y cuando ya verdaderamente decimos, no, ya de verdad no puedo, Señor, sin ti no soy nada, no puedo hacer las cosas, yo te pido que tú me des dirección, ¿no? Que tú tomes el control de lo que tengo que hacer, dirección a mi vida, dirección hacia donde tengo que salir,
es cuando ya Dios dice, ya me reconoció, pues ahora sí, voy a abrir poco a poco paso. Porque si finalmente tú pides dirección y vuelves a cometer alguno de los errores de los que Dios te quiere sacar, vuelve a regresar a uno de ese lugar, ¿no? Y sorprendente que David se animaba después de cada desilusión. Primero dice que los habitantes de Keila lo iban a entregar. Y después dice que ahora en el desierto donde estaba, lo iban a volver a entregar, que ellos se acercaron intencionalmente a Saúl y otra vez le dijeron, si quieres te lo entrego, ¿no? Entonces es a veces también crisis o etapas que pasas en el desierto, no una vez, sino otra vez, y tú tienes que seguir ahí. Y yo creo que en tu corazón no es fácil. Decía Daisy que tenemos que ponernos en el lugar de esa persona cuando estás en una crisis y no a la primera tener los resultados, ¿no? O sea, vuelves a pasar otro lugar y es difícil en tu corazón, ¿no? Yo ahí le comentaba del Salmo 54, en donde también David explica lo que se siente y que Dios lo ha protegido de los enemigos, de los que lo entregan, cómo su corazón sufre, ¿no? Pero hay una parte en la Biblia en donde dice que David es un hombre, o fue un hombre conforme al corazón de Dios. Yo me hacía esta pregunta, ¿por qué, Señor, le diste este nombre? ¿Porque siempre hizo tu voluntad? Porque en todo el relato no vemos una queja de él, un suspiro, un asombro, un nada, un relato. Y en el Salmo vemos la parte de su corazón. O sea, él aprendió a dividir las cosas. En el momento en el que tengo que estar en el desierto y en el momento en el cual tengo que tener de alguna manera mi comunión con Dios para pedirle que necesito ayuda. O sea, ya son dos situaciones difíciles, me están entregando y estoy en el desierto. El corazón de David, dice la palabra que Dios es amor. El corazón de David manifestaba amor por los demás, amor por su gente. Y bueno, también era obediente David a la voz de Dios. Él no actuaba nada más por actuar. David esperaba siempre la respuesta de Dios para poder hacer las cosas. Y de esa manera, digamos que fue tomado precisamente como un corazón parecido al de Dios. Pero habla también más ahí la esencia. El corazón habla precisamente de esencia de lo que nosotros somos. El rechazo a la injusticia, el amor hacia los demás, la buena voluntad, el aceptar el camino de Dios, la dirección de Dios, la guianza del Espíritu Santo. O sea, todo eso habla de que nosotros debemos de tener un corazón parecido al de Dios. Y como hijos de Él, nosotros podemos tener eso también. Y de acuerdo a ello, podemos nosotros siempre salir avante al desierto. El que el Señor nos lleve a un desierto no implica que vamos a dejar de ser nosotros, sino al contrario, el Señor nos va a dar aún más nuevas cosas, nos va a dar nuevas herramientas, nos va a dar nueva habilidad, nuevos talentos, nos va a formar de una manera, a lo mejor no estábamos tan desviados, pero nos va a enderezar el Señor de tal forma de que ahora nosotros vamos a poder continuar el camino que Él ha diseñado para nosotros. Él nos va dotando de muchas habilidades, nos va dotando de grandes cosas, sabiduría, habilidades, conceptos, conocimiento, no sé, varias cosas que nos va dando el Señor a través del desierto, que es algo que nosotros debemos de agradecer. Dentro de los salmos que David lo hacía y agradecía al Señor por todas las cosas buenas y malas que pasaba, malas para él, pero sabemos que todo pasa para bien, dice la palabra del Señor. Sabemos que aunque para nosotros sea algo malo, son cosas que nos van formando. Y a lo largo de la vida, seamos o no seamos cristianos, mis hermanos, debemos de entender que todo nos va formando para poder lograr buenas cosas. Lo malo es de que hay veces no aceptamos la guianza o no la canalizamos de buena manera y nos desviamos. Una buena habilidad de hacer cosas nos puede llevar a tener éxito, pero una buena habilidad guiada de mala manera nos puede llevar al fracaso, ¿no? Debemos de entender que en el desierto esta formación, este entrenamiento, estas enseñanzas, pues tienen un propósito. Y lo podemos ver con el ejemplo de David. David no se quedó para siempre en el desierto. Claro. David, llegado el momento, él tenía que volver para ser coronado rey de Israel. Uh-huh. Entonces, haciendo esta semejanza con nuestra vida, debemos comprender que no nos vamos a quedar para siempre en ese lugar. Dios nos está forjando nuestro carácter, nos está ayudando a, como lo decía Daisy, a quitarnos todo aquello que le estorba para llegar y cumplir con ese propósito que ya
Dios ya tiene preparado para nosotros. Y tan sabio es Dios que Él tiene el control de todo. O sea, hablando allí en los versículos del 16 al 18, perdón, del 19 al 26, habla o narra cómo Saúl, digamos, y todo está moviéndose alrededor de David de tal forma de que quieren matarlo, de que quieren entregárselo a Saúl y hacer Saúl o cumplir su propósito. Pero Dios tenía el control, o sea, no podían tocarlo, no podían llegar a él, no hubo oportunidad que Saúl tuviera para poderlo tocar. Entonces, al momento dice, Dios mejor desvió la mirada de Saúl y le dijo, mejor vete a encargar de los filisteos y ya deja a David en paz. Y Saúl fue lo que hizo, se fue, mejor huyó. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Dentro del desierto, dentro de la tribulación, de la adversidad, de la calamidad que nosotros estemos pasando, tenemos que entender que el Señor está ahí con nosotros, que Él nos protege, que no nos puede pasar algo peor en ese momento, que ya lo que estamos viviendo es lo que Dios quiere para que nosotros seamos fortalecidos, edificados, seamos formados y tengamos bendición. No puede pasar más cosas, no nos tenemos que preocupar, como decimos muchas veces, queremos hacer una telenovela o ahogarnos en un vaso de agua. Quizá a lo mejor lo veamos así de fuera, pero estando adentro, ahí es donde entra el corazón parecido al de Dios, que tenemos esa paz, que tenemos esa tranquilidad, que tenemos la esperanza en Dios, que sabemos y reconocemos que el señorío, la majestad, la soberanía de Dios, el poder de Dios está sobre nosotros y no va a pasar más allá. Y nos va a dar la solución a nuestros problemas, vamos a salir avante al desierto y vamos a seguir cumpliendo otros propósitos que el Señor tiene para nosotros. Por eso, hermanos, el propósito de hoy es que aprendamos a vivir en el desierto, sí, que entendamos que todos vamos a padecer algún momento en el desierto, sí, pero que también tenemos la victoria nosotros en ese desierto, ¿no? Y que esa victoria finalmente nos va a saber, ¿no? Porque yo creo que si finalmente Dios no hubiera permitido que David pasara por todo esto, su coronación como rey no le hubiera sabido como le supo, la verdad. Porque finalmente Dios nos lleva a que valoremos las cosas. Porque cuando nosotros nos creemos bien, viene Dios y nos sacude y nos lleva a algo. Y finalmente es esto. Entonces, cuando está la victoria y ya salimos triunfantes, nos sabe la victoria, pero a gloria. ¿No? ¿Cómo podríamos entonces, para la gente que nos está escuchando, cómo podríamos saber cuando Dios ya nos está dando esa dirección, cómo actuar, qué hacer? ¿Cómo podríamos explicarle esto a las personas que nos escuchan, hermano Adán? Lo primero que tenemos que hacer es levantarnos y actuar. O sea, sí tenemos que actuar. No podemos estar nada más sentando, esperando y escuchando nada más la voz de Dios. O sea, tenemos que nosotros actuar en consecuencia. O sea, estamos en el desierto, sí, pero ¿qué tengo que hacer? No hay nada a mi alrededor. No hay a lo mejor alguna herramienta. No hay ayuda. Bueno, consulto a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. De inmediato, de acuerdo a la voz de Dios, al mensaje que recibimos el domingo, al mensaje que recibimos en la célula, a la oración, exactamente, hay respuesta. Bueno, entonces actuamos en consecuencia. Si Dios me dice, sabes que de hoy en adelante no te vas a juntar con este amigo, vas a tener que dejar esto, ahora la dirección la vas a tomar de este lado, ahora vas a tener que comportarte de esta manera, ahora vas a tener que hablar de esta forma. Ahora, vamos, si Él nos va guiando de esa manera, pues tenemos que hacerlo, porque eso nos va a ayudar a salir del desierto. Tenemos que ser sensibles a su voz, sí, pero tenemos que actuar. O sea, no nada más, está bien, ya lo escuché, pero tenemos que actuar, levantarnos y actuar. Eso es la valentía, eso es lo que hace precisamente que nosotros seamos valientes. Ahora, esperamos la dirección de Dios y actuamos en consecuencia. Vamos a hacer las cosas como Dios lo manda y de acuerdo a su voluntad. Pero también, en el momento, a lo mejor están pasando alrededor cosas y tenemos que resistir nosotros esas acechanzas del enemigo. Tenemos que pedir la ayuda, en este caso, de nuestras autoridades eclesiásticas, como es el pastor, a lo mejor el anciano, el líder, el supervisor. Vamos, pidamos esa ayuda. Están al servicio y edificación de nosotros. Los ministerios fueron creados precisamente para la edificación de su iglesia y ellos nos pueden ayudar a salir en el desierto. Y ya una vez que nosotros estamos meramente nutridos de cómo salir del desierto, bueno, pues vamos a cantar victoria, agradecerle al Señor, alabarlo, a darle la gloria y la honra, porque ahora hemos salido victoriosos. Pero más que victoriosos, la palabra victoria, pues bueno, es porque ganamos algo, pero más
porque recibimos aparte bendición de esa formación, de esa edificación. Ahora somos mejores, ya no somos los mismos, hemos sido transformados, renovados, y bueno, estamos en un nivel superior, ¿no? Y lo que no debemos de perder es la fe en todo momento. Y desde luego. ¿No? O sea, yo creo que en el desierto es en el momento en donde más fe tenemos, o la desarrollamos, hermana Daisy. Sí, porque muchas veces estamos esperando, ¿no? O sea, ya sabemos que van a venir cosas mejores, pero tú quieres que las cosas mejores sean como cosas de microondas, ¿no? Instantáneamente, aparezcan. Es ya esto que se me quita en ese momento. Y cuando son cosas instantáneas, Dios así no las hace. Dios lleva un proceso para que tú las puedas amar, para que tú las puedas valorar. Y finalmente, cuando tú tienes fe y esperanza, sabes que va a venir algo bueno, pero lo quieres en ese instante. Y tienes que aprender a que esta fe, pues así de pequeña, sea grande. Y con quien menos te debes enemistar en el desierto es con Dios. Sí. ¿No? O sea, con el que menos te debes de enojar es con Él. O dejarle de hablar, ¿no? Porque y a veces pasa lo contrario. A veces sucede que es con el primero que nos enojamos, ¿no? Y lo culpamos, ¿no? Creemos que Él nos está castigando. Pero no, el Señor no lo hace. El Señor nos prueba y nos quiere llevar a más. El Señor nos da bendición. Él siempre quiere bendecirnos. Y hay veces que de acuerdo a su voluntad no estamos de acuerdo nosotros. Y decimos, híjole, Señor, pues yo pensé que tú querías bendecirme y creo que con esto no me estás dando tu bendición, sino al contrario me la estás robando, me la estás quitando. Pero bueno, aparte es válido. Hay veces que el Señor, somos como nosotros con nuestros papás, ¿no? Luego nos mandan a hacer cosas que no queremos y nos enojamos y hasta, pensamos luego cosas malas de ellos, ¿no? Pero, con Dios es lo mismo, siempre, más cuando va en contra de nuestra voluntad, pues lógico que nos enojamos, decimos, bueno, Señor, yo pensé que era de tu agrado lo que yo estaba haciendo y resulta de que ahora no es, pues bueno, ni modo, pues hay que hacer su voluntad, pero sí tenemos que tener ese corazón entendido, ¿no? Porque si hacemos que sea Dios nuestro enemigo, pues no vamos a ganar, no vamos a salir victoriosos. Hace rato Susan hablaba de quién es el que permitía o el que acechaba en el proceso del desierto, si era el enemigo, si era Dios. También dentro de este proceso hay que resistir las acechanzas del enemigo, claro, sabiendo que Dios es el que nos está probando, pero también hay que resistir. ¿Cómo es esto, hermano? Sabemos que dice la palabra que el diablo en sí anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él busca cualquier rendijita, cualquier puerta abierta que nosotros le demos para acabar con nosotros. Él vino a robar, a matar y a destruir. Él viene a totalmente destruirnos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros entendamos que si resistimos al diablo, él huirá. Que es algo que pareció y apareció ahí con David. Él estuvo fortalecido dentro de una muralla, a lo mejor Dios lo protegió, resistió al enemigo y a final de cuentas Saúl se fue. Y cada uno de nosotros podemos pasar ahora por ese tiempo, por esa fase, por esa etapa de nuestra vida. Pero es importante que nosotros tengamos un corazón y que reconozcamos a Dios que en nuestras vidas puede ser poderoso y puede transformarnos. Por ello, a todos nuestros radioescuchas el día de hoy, yo los invito a que hagamos una oración, a que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, a que tengamos un corazón parecido al de Dios y que Él obre en nuestras vidas para que podamos salir en el desierto. Si alguno de nosotros estamos padeciendo algo y si alguno de nosotros ahorita en este momento necesitamos de la ayuda de Dios, es importante que le abramos nuestro corazón. Por eso, querido Radio Escucha, en esta mañana yo te pido que repitas conmigo esta oración y digamos: Señor Jesús, en esta mañana yo te entrego mi corazón, te abro mi vida, reconozco que tú eres mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero que me ayudes a pasar el desierto. Quiero que seas tú el que gobierne y rija mi vida. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús.
hiciste esta oración, queremos apoyarte, alentarte, decirte que no estás solo. Comunícate al 1035-0043, envía un mensaje de texto al 5544-4858-58-53, llama a la Iglesia del Señor al 5581-9947, terminaciones 53 y 57. Y es momento ya para rápidamente agradecer las llamadas de Lidia Guzmán, Leticia García Olvera, Flor Cardona y Margarita Mora. José Tolentino, Juana Morales, Héctor Álvarez y Erika Acosta. Y rápidamente agradecer a nuestros invitados el día de hoy, su presencia este día en Levántate y Resplandece. Y rápidamente, ¿qué conclusión? Hermana Daisy. Bueno, como conclusión puede ser que muchas de las decisiones que nos llevan a situaciones adversas, debemos de entender que Dios tiene la salida de bendición para nuestra vida y es importante tener comunión con Dios. Para tener comunión con Dios, oremos, ayunemos, busquemos de la palabra para que Dios pueda, para que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios y para que Dios nos permita ser victoriosos y tener una dirección de lo que Dios quiere, como lo hizo con David. Y bueno, en nuestra vida veremos batallas ganadas y sentiremos victoria en ellas. Muchas gracias por estar aquí, hermana Daisy Campos. Gracias. Buenos días. Hermano Adán. Sí, solamente recordarles que Dios tiene el control de todo. Él sabe hacia dónde tenemos que llegar. Pongamos nada más nosotros nuestro ímpetu, nuestro entusiasmo, y estoy seguro que el Señor va a lograr grandes cosas en nuestras vidas y vamos a ser siempre victoriosos, así como lo fue con David. Muchas gracias por haber estado aquí y queremos agradecer el apoyo brindado por la estación 1440 de AM para realizar este programa. En la voz a Bárbara Esquetino, al operador Domingo Salazar, a nuestro amigo en cámara Cristian, en la producción Pati Hernández, en los teléfonos Yasmín Peralta y Lucía Cabrera. Si tú puedes acudir a la Iglesia del Señor. Estamos en Prolongación Tlahuicas, número 15, Colonia San Francisco, Culhuacán. Contamos con los siguientes horarios. El primer culto comienza a partir de las 8 de la mañana, el segundo servicio a las 10:30, un tercer culto a la 1 de la tarde y finalmente a las 3:30 el cuarto servicio. Hemos concluido esta emisión de Levántate y Resplandece. Lo esperamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana. Y estuvimos con ustedes Elizabeth Rojas y Susan Colorado. Gracias, buenos días. Si vas a un lugar cerca, hazlo caminando. Así ahorras tiempo, evitas el tráfico y lo mejor es que haces ejercicio. Hay muchas maneras divertidas de mantenerte en movimiento y así quemar calorías. ¡Te conviene! Tú sabes lo que es bueno para ti. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Soy empresario del sector alimentos y de las tecnologías de la información. Tengo un equipo de vendedores que todo el día está haciendo llamadas a diferentes puntos del país. Yo al recibir mi recibo telefónico he visto una disminución. Veo un México que está avanzando, que con estas nuevas reformas vienen tiempos mejores. Desde el 1 de enero de 2015 se suspendió el cobro de larga distancia nacional. PRI, trabajando por lo que más quieres. Candidatos a diputados federales del PRI. Uy, no. Estos son los mismos políticos de siempre. ¿Más de lo mismo? No. A estos menos. Les acaban de poner una multa bárbara. Y estos se la pasan peleando entre ellos. Ven demasiado, Max. No hay que ponérselas fácil. Si yo pudiera, votaría por alguien que apoye a mi escuela y a mis maestras. Va, vota Turquesa. Este 7 de junio ya hay de otra. Elige Turquesa. Vota Nueva Alianza. Aquí nos dedicamos a hacer zapato calzado desde hace 30 años. No, pues es un tallercito familiar. Se está viendo el cambio porque antes yo pagaba caro el recibo y ahorita con lo que me llegó mi recibo esta vez, bajó mucho. Hay un ahorro de luz ahorita y eso nos beneficia mucho y creo yo que sí se está viendo el cambio. Echándole ganas, vamos a salir adelante. Hoy, los mexicanos pagamos menos por la luz. PRI, trabajando por lo que más quieres. Muchas estaciones hablan del DF y la provincia donde se oye.
Quiéreme, 1440 de AM. La radio que tiene todo. ¿Te indigna la violencia y el crimen? Marcha por la paz este domingo 31 de mayo a las 10 de la mañana. La cita es en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Participa en esta marcha. Sé parte de la fuerza ciudadana para exigir paz a las autoridades y apoyar a nuestras Fuerzas Armadas. No permitas que la violencia y el crimen se adueñen de nuestro país y de nuestro destino. Te esperamos con tu familia y amigos este domingo en el Ángel. Viste de blanco. Apostemos por la paz. Miércoles 17 de junio, Arena Ciudad de México. La Tracalosa de Monterrey. Original Banda Limón. La número 1, Banda Jerez. Colmillo Norteño. Música y vida por Chapultepec. Junio 17, Arena Ciudad de México. Boletos ya a la venta en Superboletos. ¿Te indigna la violencia y el crimen? Marcha por la paz este domingo 31 de mayo a las 10 de la mañana. La cita es en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Participa en esta marcha. Sé parte de la fuerza ciudadana para exigir paz a las autoridades y apoyar a nuestras Fuerzas Armadas. No permitas que la violencia y el crimen se adueñen de nuestro país y de nuestro destino. Te esperamos con tu familia y amigos este domingo en el Ángel. Viste de blanco. Apostemos por la paz. Desde la cosmopolita Ciudad de México, una estación llega a todos los destinos. XEESP, Quiéreme, 1440. Transmite con una potencia efectiva radiada de 25.000 watts en el 1440 de amplitud modulada. Señal de origen Montecito número 59, Colonia Nápoles, México, Distrito Federal. Quiéreme, 1440, plataforma radial base de Grupo 7, División Radio. Te invitamos a venir a tomar la Cena del Señor este lunes 1 de junio de 7 a 9 de la noche en Comunidad Cristiana Filadelfia, en Misterios 576, Colonia Industrial, muy cerca de Plaza Tepeyac. El Ministerio Amístate con Dios, Pastor Chino Ríos y Programación Cristiana Voz de Paz, te invitamos a participar donando desde una Biblia en adelante para la obra misionera, llevando la palabra de Dios a pueblos marginados y necesitados de nuestra República Mexicana. Visite la Sociedad Bíblica en sus dos direcciones, Liverpool 65, Colonia Juárez, o Independencia número 36, Colonia Centro, de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábados de 10 a 2 de la tarde. Hay un precio especial para este ministerio. Para mayor información llame a los teléfonos 3871-9031 y 3871-9032. Iglesia Palabra de Fe le invita a sus reuniones. Miércoles culto general, 6:30 de la tarde. Sábados de 8 a 10 de la mañana, oración por enfermos. Y a las 6:30 de la tarde, culto general. Tú fuiste llamado para ser libre. Mayores informes, comunícate con el pastor Margarito Arriaga Villegas. Teléfono 5775-4987. Celular 5517-453179. O al correo electrónico palabradefe6@gmail.com. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia de Cristo, Camino de Santidad, presenta Pon tu mirada en Jesús, un programa radial basado en la predicación de la palabra de Dios. Y ahora los dejamos con el pastor Jorge García. Con tus